Nadie sabe a dónde fue a parar la piedra que se excavó aquí. Hablamos de toneladas y toneladas extraídas de cada uno de estos lugares. Para hacerse una idea de la escala, hay 24 cuevas en total. Esta es solo una. Una sola cueva en el este de China es más grande que un hangar de aviones. Hay 24 de ellas, todas talladas a mano en roca sólida, todas 30 metros bajo tierra. Juntas cubren 30.000 metros cuadrados. Esos son 4 campos de fútbol de tamaño completo, tallados a mano, bajo tierra, hace 2000 años. Se ha determinado que tienen más de 2000 años de antigüedad y su construcción no está registrada en ningún documento histórico. 1 millón de metros cúbicos de piedra fueron removidos para construirlas. Eso es suficiente para llenar 400 piscinas olímpicas. Y nadie sabe a dónde fue. No se dejaron herramientas atrás, no se escribieron registros. En 2000 años de historia china, una de las civilizaciones más documentadas de todas, no existe ni una palabra sobre estas cuevas. Nadie construye algo tan grande abajo tierra solo por diversión. Fueron encontradas por accidente en 1992, bajo un estanque, por un granjero con una bomba. Y después de 30 años de investigación, los arqueólogos todavía no pueden responder 3 preguntas básicas. ¿Quién las construyó? ¿Cómo? ¿Y por qué? Lo que realmente hay ahí abajo. Para entender por qué las cuevas de Longyu son imposibles, primero necesitas entender lo que realmente son. Porque las palabras cueva y cámara subterránea no se acercan a capturar lo que fue construido aquí. Cada una de las 24 cuevas desciende aproximadamente 30 metros bajo la superficie. El área promedio del piso de cada cueva individual es de más de 1000 metros cuadrados. Algunas son significativamente más grandes, hasta 3000 metros cuadrados. La altura del techo varía de 10 a 30 metros. Estos no son túneles, no son espacios estrechos para arrastrarse. Son vastas cámaras subterráneas abiertas con techos elevados y espacio de piso más grande que la mayoría de los edificios modernos. Dentro de cada cueva la estructura es idéntica en su forma esencial. Una sola entrada conectada a un pozo vertical con una escalera de piedra tallada. Muros que descienden con un ligero ángulo hacia adentro, dando a cada cueva la forma de un trapezoide invertido cuando se ve desde arriba. Más ancha en el techo, ligeramente más estrecha en el piso. 3 a 4 pilares masivos de piedra, cada uno elevándose desde el piso hasta el techo, posicionados en intervalos geométricamente regulares para distribuir la carga de la roca encima. Puentes de piedra atravesando el interior, canaletas y canales de drenaje tallados en el piso para manejar el agua, y cubriendo cada superficie, cada muro, cada techo, cada pilar, cada puente, un patrón uniforme de marcas de cincel organizadas en líneas diagonales paralelas, de 60 centímetros de ancho, golpeadas exactamente a 60 grados respecto al eje de cada banda. La consistencia de este patrón es una de las cosas más llamativas de las cuevas. No es decorativo en ningún sentido obvio. No representa escenas, ni figuras, ni símbolos. Es puramente geométrico. Bandas diagonales de líneas paralelas, cubriendo cada superficie con una regularidad que sugiere no expresión artística, sino artesanía sistemática y disciplinada, aplicada a una escala enorme por una fuerza laboral, operando bajo un solo estándar compartido. Quienquiera que construyó estas cuevas no solo las talló, las terminó. Cada superficie fue tratada con el mismo cuidado, la misma técnica, el mismo ángulo de golpe de cincel. Esta no fue una operación de cantera donde la piedra fue removida de la manera más eficiente posible y las superficies resultantes se dejaron ásperas. Esto fue construcción. Los muros y techos fueron trabajados hasta un estándar, y ese estándar fue mantenido consistentemente a través de 30.000 metros cuadrados de espacio subterráneo. También hay tallas. En una de las cuevas, la única actualmente abierta al público, los muros contienen imágenes talladas de un pez, un caballo y un ave, que están representadas en un estilo consistente con la talla de piedra de la dinastía Han, lo que sitúa su creación en algún momento entre 200 a.C. y 200 después de Cristo. Una sola estatua de piedra sin cabeza ha sido encontrada dentro del complejo. Un pequeño número de fragmentos cerámicos fueron recuperados del limo en los pisos de las cuevas, fechados en el periodo entre aproximadamente 90 y 48 a.C., el reinado del emperador Xuan de la dinastía Han occidental. Estos fragmentos son la única evidencia física encontrada dentro de las cuevas que las conecta con algún punto específico de la historia. Nos dicen que las cuevas estaban allí durante la dinastía Han. No nos dicen cuándo fueron construidas las cuevas, por quién o con qué propósito. La escala de lo que fue removido. El número que detiene a cada ingeniero que lo encuentra es este: 1 millón de metros cúbicos. Ese es el volumen estimado de piedra removida del suelo para crear las cuevas de Longyu. 1 millón de metros cúbicos de limolita sólida, tallada a mano usando cinceles y martillos de bronce.
sacada de 24 cámaras subterráneas separadas a través de sus únicas entradas estrechas y llevada a algún lugar, porque aquí está el problema. 1 millón de metros cúbicos de piedra excavada no es algo pequeño de desechar, es algo enorme. Una cantidad de material para construir una ciudad. Amontonada formaría una colina visible durante kilómetros. Extendida sobre un paisaje dejaría una marca obvia y permanente en el terreno. Arrojada a un río, represaría el río. Quemada, lo cual no puedes hacer con piedra. Sería visible durante días. 1 millón de metros cúbicos de piedra tuvo que ir a algún lugar, y nadie lo ha encontrado. No hay montones de escombros cerca del sitio. No hay evidencia arqueológica de piedra siendo transportada fuera del área. No hay registro en ningún documento de una gran operación de cantera o construcción produciendo esta cantidad de material en esta región. La tierra alrededor de las cuevas no muestra señales de haber recibido 1 millón de metros cúbicos de limolita excavada. La piedra que fue removida para crear estas cuevas, según todas las apariencias arqueológicas, simplemente ha desaparecido, llevada a algún lugar por alguien, con algún propósito, y sin dejar rastro en el registro histórico. Este es uno de los hechos más directos y aún así más desconcertantes sobre las cuevas de Longyu. Antes de siquiera preguntar quién las construyó o por qué, hay una pregunta previa que nunca ha sido respondida. ¿A dónde fue 1 millón de metros cúbicos de roca? Algunos investigadores han propuesto que la piedra fue usada como material de construcción, extraída deliberadamente para abastecer proyectos de construcción en otro lugar. Esto explicaría tanto por qué las cuevas fueron talladas como a dónde fue la piedra, pero plantea un problema inmediato. Si las cuevas de Longyu fueron una operación de cantera, si su propósito era la extracción de piedra para uso en otro lugar, ¿por qué fueron terminadas con un cuidado tan extraordinario? ¿Por qué los muros y techos fueron cubiertos con patrones decorativos uniformes? ¿Por qué se dejaron pilares en su lugar para sostener el techo, en lugar de ser removidos junto con el resto de la piedra? ¿Por qué se construyeron habitaciones y puentes y canales de drenaje dentro de lo que debería haber sido un sitio de extracción puramente funcional? Una cantera no se ve así. Nada que haya sido identificado alguna vez como una cantera se ve así. Las cuevas de Longyu no fueron construidas para extraer piedra, fueron construidas para hacer algo. Y lo que era ese algo sigue siendo completamente desconocido. La ingeniería que no debería haber sido posible. Cada ingeniero que ha estudiado las cuevas de Longyu llega a la misma conclusión. El diseño estructural es correcto. Esto suena como un elogio débil. No lo es. Crear una cámara subterránea estable a 30 metros de profundidad, con un techo que abarca miles de metros cuadrados, con muros lo suficientemente delgados en algunos lugares como para tener solo 50 centímetros de espesor, usando nada más que herramientas de mano y pilares de piedra tallada, y hacer que esa cámara permanezca estructuralmente intacta durante 2000 años a través de inundaciones, actividad sísmica y el peso de 30 metros de roca sobre ella. Requiere una comprensión precisa de la distribución de carga, mecánica de piedra e ingeniería estructural subterránea. La posición de los pilares en cada cueva no es aleatoria. Están colocados en intervalos geométricamente regulares calculados para distribuir la carga del techo a través de los puntos de apoyo disponibles con máxima eficiencia. El ángulo de los muros, ligeramente hacia adentro, creando la forma de trapezoide invertido, transfiere la carga hacia abajo y hacia afuera de una manera que estabiliza la estructura contra la presión lateral de la roca circundante. La pendiente del techo, descendiendo aproximadamente a 45 grados desde la entrada hacia la parte trasera de cada cueva, maneja la distribución del peso superior de una manera que reduce el estrés sobre los pilares de apoyo. Estas no son características accidentales, son elecciones de ingeniería, hechas por alguien que entendía, al menos intuitivamente y probablemente a través de conocimiento práctico acumulado, exactamente cómo se comporta la roca subterránea bajo carga y cómo construir una estructura que duraría. Lo que hace esto notable es la era en la que estas elecciones fueron hechas. Las cuevas de Longyu fueron talladas, basado en la mejor evidencia disponible, en algún momento entre 500 a.C. y 200 después de Cristo. En ese punto de la historia, los principios de la ingeniería estructural subterránea como una disciplina formal no existían en ningún lugar del mundo. Los romanos estaban construyendo sus acueductos y sus puentes arqueados aproximadamente en el mismo periodo. Ingeniería sobre el suelo de sofisticación extraordinaria. Pero la construcción subterránea sistemática a esta escala, con este grado de precisión estructural, no tiene paralelo conocido en el mundo antiguo. La ingeniería china del periodo era avanzada en muchos aspectos. La Gran Muralla estaba en construcción. Grandes proyectos hidráulicos estaban siendo realizados. Pero nada en el registro conocido de la ingeniería china antigua se acerca a la escala y complejidad estructural de las cuevas de Longyu. Las personas que las construyeron sabían lo que estaban haciendo. Tenían un plan, un estándar y una profunda comprensión de lo que se necesita para tallar 30 metros dentro de la tierra y mantener el techo arriba.
¿Dónde aprendieron esto? ¿De dónde vino este conocimiento? Es otra pregunta que no tiene respuesta. Las marcas de cincel y lo que nos dicen. El patrón uniforme de marcas de cincel que cubre cada superficie de las cuevas de Longyu es tanto la característica visualmente más llamativa del sitio, como en algunos sentidos la más reveladora. Las marcas fueron hechas con herramientas de bronce. Los arqueólogos están seguros de esto basándose en las características de los cortes y las herramientas disponibles durante el periodo en que las cuevas probablemente fueron construidas. Cada marca es un solo golpe de un cincel impulsado en un ángulo específico hacia la superficie de piedra. Las marcas están organizadas en líneas paralelas dentro de bandas de 60 centímetros de ancho, y esas bandas están orientadas a 60 grados respecto al eje del muro o techo de la cueva que cubren. Este ángulo, 60 grados, es consistente en las 24 cuevas. No varía, no se desvía. Un trabajador en un extremo del complejo de cuevas y un trabajador en el otro extremo estaban haciendo sus golpes de cincel en el mismo ángulo, con el mismo espaciado, en la misma dirección. Este nivel de estandarización a través de 30.000 metros cuadrados de superficie subterránea, trabajado por lo que debieron haber sido cientos o miles de personas durante un periodo extendido de tiempo, implica algo importante. Implica supervisión, organización, un estándar técnico compartido impuesto a través de toda una fuerza laboral. Alguien, alguna autoridad, algún capataz, algún sistema de control de calidad, estaba asegurando que cada golpe de cincel a través de cada superficie, en cada una de estas 24 cuevas separadas, se conformara al mismo estándar. Este es el comportamiento de un proyecto estatal. Un proyecto con recursos, con jerarquía, con el tipo de infraestructura administrativa que puede coordinar a cientos de trabajadores a través de múltiples sitios y mantenerlos bajo una sola especificación técnica. Las cuevas de Longyu no fueron excavadas por un pequeño grupo de personas siguiendo la visión de un individuo. Fueron construidas por una organización, y aún así no se ha identificado ninguna organización. Ningún emperador ordenó esto en ningún registro que sobreviva. Ningún general, ningún ministro, ningún gobernador provincial dejó rastro de haber encargado o supervisado la construcción de 24 enormes cámaras subterráneas en la provincia de Zhejiang. La organización que construyó las cuevas de Longyu fue lo suficientemente grande, lo suficientemente disciplinada y lo suficientemente sofisticada técnicamente para tallar 1 millón de metros cúbicos de roca bajo un solo estándar, y no dejó ninguna huella en el registro histórico. Las marcas de cincel están allí. La organización que las hizo se fue sin dejar rastro. El silencio del registro histórico. China, durante el periodo en que las cuevas de Longyu fueron construidas, más probablemente no era una civilización históricamente silenciosa. Era una de las sociedades más alfabetizadas y administrativamente detalladas del mundo antiguo. La dinastía Han, que la mayoría de los arqueólogos cree que fue el periodo durante o antes del cual las cuevas estaban en uso, mantuvo registros extraordinariamente completos. Edictos imperiales, registros fiscales, documentos censales, despachos militares, informes de ingeniería y obras literarias de este periodo sobreviven en enorme cantidad. La historiografía china, que se remonta a esta era, documenta todo, desde rendimientos de cultivos hasta escaramuzas fronterizas, hasta la construcción de grandes obras públicas. Los registros del gran historiador, escritos por Sima Qian en el siglo I a.C., cubren la historia china en detalle meticuloso, remontándose siglos antes de su tiempo. Ni un solo documento sobreviviente de toda esta vasta tradición literaria y administrativa menciona las cuevas de Longyu, no como un proyecto de construcción, no como una estructura completada, no como un punto de referencia, no como un lugar donde algo ocurrió, ni siquiera de pasada, en una lista de las características notables de la provincia de Zhejiang. Este silencio no es lo que esperarías de un proyecto de esta escala. Construir 24 cámaras subterráneas cubriendo 30.000 metros cuadrados, remover 1 millón de metros cúbicos de piedra y hacer todo eso con el estándar de acabado encontrado en las cuevas de Longyu habría requerido recursos significativos, trabajo significativo, tiempo significativo, organización significativa. En la dinastía Han, proyectos de esta escala eran notados, registrados y atribuidos. La construcción de grandes muros, canales, palacios y tumbas aparece toda en el registro histórico. Las cuevas de Longyu, no. El único documento histórico que las referencia en absoluto es un poema escrito en el siglo XVII después de Cristo, más de 1000 años después de que terminó la dinastía Han, por un hombre llamado Yu Shun. El poema menciona las cuevas pero no proporciona información sobre su origen o propósito. Simplemente señala que existen. Esto es lo que todo el registro escrito de 2000 años de civilización china dice sobre las cuevas de Longyu, que existen. Nada más. Las teorías, ¿y por qué ninguna se sostiene?
Durante los 30 años desde que las cuevas fueron descubiertas, los investigadores han propuesto muchas explicaciones sobre para qué fueron construidas. Cada una de estas teorías tiene un problema. La teoría más comúnmente citada es que las cuevas fueron construidas como una instalación militar, específicamente como un escondite para el ejército del rey Gujian de Yue, quien sufrió una derrota catastrófica en batalla en 494 a.C. y necesitaba algún lugar para refugiar sus fuerzas mientras reconstruía su fuerza militar. La teoría fue presentada en 2014 por Yang Hongshun, de la Academia China de Ciencias Sociales, y tiene la ventaja de proporcionar una figura y un evento históricos específicos que podrían explicar plausiblemente por qué se necesitaría un complejo subterráneo tan grande. El problema son las entradas. Cada una de las 24 cuevas tiene una sola entrada, un pozo vertical aproximadamente lo suficientemente ancho para que 2 personas pasen a la vez. Un ejército de cualquier tamaño significativo no podría entrar o salir de estas cuevas rápidamente. Estarían atrapados bajo tierra con un solo punto de salida, lo cual es casi la peor posición táctica imaginable. Un comandante militar que eligiera esconder su ejército en las cuevas de Longyu no estaría preparándose para un regreso, estaría preparándose para un asedio que no podría sobrevivir. La segunda teoría principal es que las cuevas sirvieron como un complejo de almacenamiento imperial, almacenes para grano, armas y suministros construidos bajo las órdenes del emperador Xuan de la dinastía Han Occidental, cuyo reinado corresponde con la datación de los fragmentos cerámicos encontrados dentro. Las cuevas son lo suficientemente grandes para almacenar enormes cantidades de material. Su ubicación subterránea mantendría las temperaturas estables, y el almacenamiento imperial era una función estatal significativa en la dinastía Han. El problema aquí es el agua. Las cuevas se inundan. Siempre se han inundado. Fueron descubiertas porque estaban llenas de agua, y antes de que los granjeros las drenaran en 1992, aparentemente habían estado bajo agua durante siglos. Una instalación de almacenamiento subterránea que se llena de agua cada vez que llueve no es una instalación de almacenamiento funcional. Los canales de drenaje tallados en los pisos de las cuevas habrían ayudado a manejar la infiltración de agua, pero no podrían haber prevenido el tipo de inundación que mantuvo las cuevas sumergidas durante cientos de años. Almacenar grano o partes de armas de madera en condiciones propensas a inundarse resultaría en pérdida, no preservación. Una tercera teoría propone que las cuevas fueron un mausoleo, un complejo funerario construido para un rey o emperador del período Wu Yue. La escala de la construcción y la calidad del acabado son consistentes con el tipo de esfuerzo que los antiguos gobernantes chinos invertían en sus tumbas. Y la presencia de las figuras talladas de pez, caballo y ave en una cueva podría ser consistente con la imaginería simbólica encontrada en contextos funerarios de élite. El problema aquí es la ausencia de todo lo que esperarías de un mausoleo. No se ha encontrado cámara funeraria, no sarcófago, no objetos funerarios, no restos humanos, no inscripción identificando al fallecido. Las tumbas chinas antiguas, incluyendo las de nobles relativamente menores, son típicamente identificables por sus bienes funerarios, sus inscripciones y su diseño estructural. Las cuevas de Longyu no tienen ninguna de estas características identificadoras. La teoría de la cantera, que las cuevas eran simplemente una fuente de piedra de construcción, ya ha sido discutida. Falla en explicar el acabado, los pilares, los sistemas de drenaje y las tallas. No decoras una cantera. Una teoría más especulativa propone una función ceremonial o religiosa, que las cuevas fueron construidas como un espacio sagrado para práctica taoísta, o culto a los ancestros, o alguna otra forma de actividad ritual. Las propiedades acústicas de las cuevas son extraordinarias. El sonido viaja y resuena dentro de ellas, de maneras que podrían hacerlas espacios genuinamente impresionantes para propósitos rituales. Pero sin ninguna evidencia de los rituales específicos realizados, ningún objeto sagrado dejado atrás, o ninguna referencia textual a las cuevas como un lugar de culto, esta teoría no puede ser sustentada. Ninguna de estas teorías ha sido aceptada. Ninguna de ellas explica completamente la evidencia. Las cuevas permanecen en la evaluación formal de cada institución de investigación que las ha estudiado, con propósito desconocido. El problema de que no haya peces. Entre todos los hechos extraños sobre las cuevas de Longyu, hay uno que tiende a pasarse por alto en favor de las preguntas estructurales e históricas más grandes, pero vale la pena detenerse en él. La región de la provincia de Zhejiang, donde están ubicadas las cuevas, es conocida por sus sistemas de agua subterránea naturales. Los estanques y cuevas en el área, los naturales, rebosan de vida acuática. Peces, invertebrados, la comunidad biológica normal de un espacio subterráneo oscuro y lleno de agua que ha estado conectado con la capa freática circundante durante miles de años. Cuando los granjeros bombearon las cuevas de Longyu hasta dejarlas secas en 1992, después de 17 días de drenaje, el agua que salió estaba limpia, y las cuevas, cuando lo último de ellas se fue, no contenían peces, no invertebrados.
Ninguna evidencia de vida acuática en absoluto. Una cueva que han estado llena de agua durante siglos, conectada, aunque sea débilmente, a la capa freática circundante. Debería contener vida. El agua encuentra su camino adentro. La vida sigue al agua. Las cuevas naturales en la misma región están llenas de ella. Las cuevas de Longzhou no. La explicación que la mayoría de los investigadores ofrece es que las cuevas están selladas más completamente de lo que parecen, que los muros de limolita son lo suficientemente densos para prevenir la filtración lenta que permitiría a los organismos colonizar el agua dentro. Esto es plausible. La limolita puede ser muy densa, pero vale la pena señalar que este nivel de impermeabilidad, si es preciso, es en sí mismo otro indicador de la calidad de la piedra seleccionada y la precisión del tallado. Quienquiera que eligió esta ubicación para su proyecto de construcción, eligió una piedra que, 2000 años después, demostraría ser lo suficientemente densa para mantener el agua interior biológicamente aislada de la capa freática circundante. Si eso fue deliberado o coincidental, es imposible de decir. Pero es un detalle más que no encaja cómodamente en la imagen de una simple cantera antigua o instalación de almacenamiento. La supervivencia estructural. Las cuevas de Longzhou han estado bajo tierra durante al menos 2000 años. Durante ese tiempo, la región de la provincia de Zhejiang ha experimentado inundaciones, terremotos y toda la gama de eventos geológicos y meteorológicos que traen 2 milenios de historia china. Las cuevas no muestran daño estructural, no en los muros, no en los techos, no en los pilares. Algunos de los muros tienen 50 centímetros de espesor, menos que el ancho de la extensión promedio de brazos humanos, sosteniendo 30 metros de roca encima de ellos. Por cualquier cálculo estructural convencional, muros tan delgados bajo esta carga deberían haber fallado hace siglos. No lo han hecho. Los pilares están posicionados con una precisión que los ingenieros estructurales modernos, estudiando las cuevas, describen como óptima para la carga que soportan, no buena para construcción antigua. Óptima, como en si a un ingeniero contemporáneo se le diera el mismo espacio y la misma tarea de sostener el techo con el número mínimo de pilares, podría elegir posiciones casi idénticas a las que ya están allí. El techo se inclina, los muros se angulan, los canales de drenaje funcionan. Toda la estructura, tallada en piedra a mano hace 2000 años, se comporta como si hubiera sido diseñada por alguien que entendía, en detalle, las propiedades mecánicas del material y las fuerzas actuando sobre la estructura. La provincia de Zhejiang no es sísmicamente tranquila. Terremotos han ocurrido en la región durante los 2000 años que estas cuevas han estado bajo tierra. La piedra alrededor de las cuevas se ha movido, asentado y ajustado, de la manera en que la geología siempre lo hace durante largos periodos de tiempo. Las cuevas han absorbido todo eso sin agrietarse. Esto no es suerte. Esto no ocurre por accidente. Una estructura que sobrevive 2000 años de actividad geológica en una región sísmicamente activa, con muros de 50 centímetros de espesor bajo 30 metros de roca, fue diseñada para sobrevivir. Quienquiera que construyó las cuevas de Longzhou, las construyó para durar. No se equivocaron. Las líneas paralelas y la pregunta del significado. Las marcas de cincel que cubren las superficies de las cuevas de Longzhou han sido analizadas desde un punto de vista práctico de ingeniería, como evidencia de uso de herramientas, organización del trabajo y estándar técnico. Pero también han sido examinadas como posibles portadoras de significado. El patrón es demasiado consistente para ser puramente funcional. No necesitas terminar un muro de cueva con miles de líneas paralelas, precisamente alineadas para hacerlo estructuralmente sólido. Las líneas no sirven ningún propósito de soporte de carga o impermeabilización. Están en el techo así como en los muros, una superficie que no tiene ninguna función práctica que requiera este tratamiento. Están en los pilares, están en los puentes, están en todas partes, aplicadas a cada superficie con el mismo cuidado y el mismo estándar. Esto es decoración deliberada. Los constructores de las cuevas de Longzhou eligieron cubrir cada superficie con este patrón. Invirtieron trabajo adicional significativo, más allá de lo que se necesitaba para simplemente tallar y sostener las cuevas, en aplicar este acabado uniformemente a través de 30.000 metros cuadrados de espacio subterráneo. ¿Por qué? Algunos investigadores han sugerido que el patrón tiene significado simbólico, que las líneas diagonales representan agua, u olas, o algún concepto cosmológico importante para la cultura que construyó las cuevas. La disposición horizontal de las líneas en algunas secciones de las cuevas crea, como lo describió un investigador, una sensación rítmica de olas, un efecto visual ondulante cuando se mira a lo largo de un muro. Si esta interpretación es correcta, los constructores no estaban solo construyendo un espacio funcional, estaban haciendo algo que debía sentirse como algo, un ambiente, un interior diseñado que comunicaba significado a través de su carácter visual. Pero esta interpretación no puede ser confirmada.
sin saber quién construyó las cuevas o dentro de qué marco cultural operaban. El significado del patrón, si tiene uno, no puede establecerse. Podría ser simbólico, podría ser puramente estético. Podría ser una tradición artesanal cuyo propósito era simplemente la excelencia por sí misma, la marca de una cultura que creía que cualquier superficie que valiera la pena tallar valía la pena tallarla bien. Lo que es seguro es que el patrón tomó una cantidad extraordinaria de trabajo para producir, y ese trabajo fue hecho consistentemente bajo un estándar, a través de cada superficie en cada cueva. Cualquiera que sea la razón, a los constructores de las cuevas de Longyu les importaba esto, importaba para ellos, y nos importa ahora porque es la evidencia más clara que tenemos de que estas cuevas fueron construidas por personas con una cultura, con valores, con sensibilidad estética, con una idea específica de cómo debería verse una cosa terminada. Simplemente no sabemos quiénes eran esas personas, lo que se ha encontrado y lo que no. 30 años de trabajo arqueológico en las cuevas de Longyu han producido una base de evidencia frustrantemente delgada para un sitio tan significativo. Los fragmentos cerámicos datados a la dinastía Han Occidental son el hallazgo más útil. Establecen que las cuevas estaban en uso, o al menos accesibles, durante un periodo aproximadamente 2000 años atrás. No establecen cuándo fueron construidas las cuevas, solo que existían en ese punto. Las imágenes talladas del pez, caballo y ave en la única cueva accesible son estilísticamente consistentes con la talla de piedra de la dinastía Han. Sugieren que alguien durante el periodo Han eligió decorar al menos una de las cuevas con imágenes significativas, pero no nos dicen si las cuevas fueron construidas en el periodo Han o ya eran antiguas para cuando se añadieron las tallas. La estatua de piedra sin cabeza encontrada dentro del complejo no está identificada. Sus características estilísticas no han sido emparejadas precisamente con ningún periodo o tradición conocidos. Puede ser contemporánea con las cuevas mismas o puede haber sido colocada allí más tarde. Sin una inscripción o atribución estilística clara, su edad y significado no pueden determinarse. Lo que no se ha encontrado es igualmente significativo, no herramientas. Los trabajadores que tallaron 1 millón de metros cúbicos de piedra no dejaron cinceles de bronce, ni mangos de madera, ni lámparas de aceite, ni restos de comida, ni pertenencias personales de ningún tipo dentro de las cuevas. Los sitios de construcción, incluso muy antiguos, típicamente dejan evidencia material de las personas que trabajaron en ellos. Las cuevas de Longyu han sido limpiadas, ya sea deliberadamente, como parte de completar el proyecto, o por la inundación que eventualmente las sumergió, no restos humanos. Si estas cuevas sirvieron como mausoleo o lugar de entierro, los entierros no han sido encontrados. Si los trabajadores murieron durante la construcción, lo que a esta escala y esta profundidad sería esperado, sus restos no están presentes, no inscripciones nombrando al constructor, el comisionado, el propósito o la fecha. Los proyectos de construcción chinos antiguos de escala significativa típicamente eran marcados con inscripciones. Las cuevas no tienen ninguna. El registro arqueológico de las cuevas de Longyu está casi completamente vacío. 2000 metros cuadrados por cueva, 24 cuevas, 30 años de excavación, y el inventario total de lo que se ha encontrado cabría en una habitación pequeña. O las cuevas fueron deliberadamente despojadas de evidencia antes de ser abandonadas, o lo que contenían fue removido antes de que se inundaran, o fueron usadas de una manera que simplemente no dejó el tipo de residuo material con el que los arqueólogos pueden trabajar. Cualquiera de estas explicaciones es posible, ninguna de ellas es satisfactoria. Las grutas de Huashan y lo que sugieren. 200 kilómetros al noroeste de las cuevas de Longyu, en las orillas del río Shinan en la provincia de Anhui, hay otro complejo de cámaras subterráneas de piedra. Las grutas de Huashan comparten muchas de las características más llamativas de las cuevas de Longyu. El mismo estilo de pilares tallados, el mismo enfoque sistemático al acabado interior, la misma ausencia de documentación histórica explicando su origen. Las grutas de Huashan probablemente fueron construidas más tarde que las cuevas de Longyu. La datación liquenométrica y el análisis de hallazgos arqueológicos dentro de ellas sugieren una fecha de construcción alrededor del período de la dinastía Jin, aproximadamente 265 a 439 después de Cristo, en algún momento entre 500 y 1000 años después de la fecha de construcción más probable de las cuevas de Longyu. Su existencia cambia significativamente el panorama interpretativo. Las cuevas de Longyu, tomadas solas, podrían teóricamente ser una anomalía única, un proyecto extraordinario e inexplicado llevado a cabo por un constructor extraordinario y desconocido en un momento específico de la historia. Ese tipo de anomalía, aunque desconcertante, es al menos concebible, pero las grutas de Huashan sugieren algo diferente.
sugieren una tradición, una técnica de construcción subterránea, un enfoque específico para tallar cámaras de piedra con soportes de pilares, superficies terminadas y sin registro histórico, que fue practicado en esta región de China a través de múltiples periodos por personas que aparentemente no compartieron documentación de lo que estaban haciendo. Si hay una tradición, hay una cultura. Un grupo de personas o una sucesión de grupos que construyeron de esta manera, que entendían esta técnica, que la pasaron a través de generaciones fuera del registro histórico oficial. Una tradición invisible para la administración imperial, invisible para la cultura literaria, invisible para cada periodo posterior de la civilización china que la ha buscado. ¿Qué era esa tradición? ¿Quién la llevó? ¿Y por qué no dejó rastro en ninguna fuente escrita? Es una pregunta que el descubrimiento de las grutas de Huashan hace más urgente y más fascinante, y no más fácil de responder. Lo que realmente sabemos. Después de 30 años de investigación por algunas de las mejores mentes en arqueología, ingeniería, arquitectura, geología e historia, aquí está el resumen honesto de lo que se sabe sobre las cuevas de Longzhou. Tienen al menos 2000 años de antigüedad. La evidencia cerámica sitúa actividad humana dentro de ellas durante la dinastía Han Occidental. Las características estilísticas de las tallas son consistentes con este periodo o anterior. Fueron construidas a mano, usando herramientas de bronce, por una fuerza laboral grande y organizada, operando bajo un solo estándar técnico a través de las 24 cuevas. Su diseño estructural es correcto y sofisticado. La posición de los pilares, el ángulo de los muros y la pendiente de los techos reflejan una comprensión genuina de la distribución de carga subterránea, que ha mantenido las cuevas intactas durante 2 milenios. Aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de piedra fue removido para crearlas. Esa piedra no ha sido encontrada. Ningún documento histórico en más de 2000 años de escritura china menciona su construcción, su propósito o sus constructores. Cada teoría propuesta para explicar su función falla en explicar algún aspecto significativo de la evidencia. Y ahí es donde termina el conocimiento. No porque los investigadores no hayan intentado, no porque las cuevas no hayan sido estudiadas, sino porque la evidencia simplemente no existe para responder las preguntas. Las cuevas de Longzhou son un logro de ingeniería de primer orden, más impresionante en su ejecución estructural que muchas cosas construidas en el mundo antiguo, sobre las que sabemos mucho. Representan una inversión de trabajo humano, habilidad y organización que por cualquier medida califica como un evento histórico mayor en la región donde fueron construidas. Y han sido completamente, absolutamente y aparentemente deliberadamente borradas de todo registro. Ese borrado es en sí mismo un misterio, porque el silencio a esta escala no ocurre accidentalmente. 2000 años de civilización china, meticulosa en su mantenimiento de registros, no simplemente olvidó escribir la construcción de 30.000 metros cuadrados de arquitectura subterránea. Algo ocurrió con este conocimiento, o nunca fue registrado, lo cual sería extraordinario en una cultura que registraba casi todo. O fue registrado y los registros fueron destruidos o perdidos, lo cual requeriría un acto deliberado o uno catastrófico. O nunca fue escrito porque las personas que construyeron estas cuevas operaban fuera de la cultura alfabetizada y administrativa de su era. Ninguna de estas opciones hace el misterio más pequeño. Cada una plantea una pregunta diferente e igualmente imposible de responder. Las cuevas están allí, 30 metros bajo tierra, perfectas, silenciosas, esperando una explicación que no ha llegado en más de 2000 años. 24 cuevas, 30.000 metros cuadrados, 1 millón de metros cúbicos de piedra, 2000 años de antigüedad, y ni una palabra sobre ellas en ningún registro histórico jamás encontrado. Las cuevas de Longzhou son el mayor misterio de construcción en la Tierra. No porque sean sobrenaturales, no porque desafíen la física, sino porque algo tan grande, construido por tantas personas, con este estándar, simplemente no debería haber sido olvidado, y lo fue. ¿Qué crees que había ahí abajo? Deja tu teoría en los comentarios. La próxima semana iremos a los megalitos de Baalbek en Líbano. Piedras tan grandes que ninguna grúa moderna puede levantarlas, cortadas y movidas por una civilización que nadie ha identificado. Suscríbete para que no te lo pierdas. Nos vemos entonces.